Y ahí van a utilizar las ecuaciones que les estuvo indicando Clara en la práctica. Y por último, lo que se hace es una extrapolación, ¿sí? Esta extrapolación es poder determinar a futuro qué es lo que va a estar pasando, ¿sí? A partir de los modelos que tenemos, vamos a mirar hacia el futuro y ver qué es lo que puede llegar a pasar, o pensar en el pronóstico. Entonces, las técnicas cuantitativas se van a dividir en dos: los determinísticos, que tienen una relación causal, y los estadísticos, que tienen patrones y cambios. Si vamos a los estadísticos, que vimos que tienen patrones y cambios, lo que vamos a definir es qué puede hacer uno con un pronóstico. Lo puede descomponer, mejor dicho, no con un pronóstico, con una serie de datos. Nosotros primero tenemos que estudiar la serie de datos. Toda esa información que ha sido condensada y agrupada, la vamos a estudiar. Y lo que vamos a tratar es de descomponerla en componentes T, C, E y R, tendencia, cíclico, estacional y aleatorio. Esos son los componentes que trae una serie de datos, ¿sí? Y lo siguiente es la serie de tiempos, donde la serie de tiempos van a estar estos modelos econométricos. Bueno, los modelos econométricos son donde más se utilizan los pronósticos, ¿sí? Para pronosticar ventas, ingresos, materia prima. Esos son los modelos econométricos. Hablamos entonces de buscar esto para dar un enfoque más sistemático de la acción de pronosticar. Lo que vamos a buscar son los componentes de la serie de tiempos. Cuando hablamos de los componentes, entonces, hablamos de la tendencia. La tendencia es cuando la variación en un plazo largo, ¿no? Que podemos decir que crece, fíjense el grafiquito que está a la izquierda de tendencia, donde se ve como una línea recta creciente, ¿eh? Tiene un quiebre, pero bueno, podemos pensar que eso es creciente, ¿no? Entonces, el periodo es largo y puede ser creciente o decreciente. Eso es lo que nos interesa. Obviamente puede haber fluctuaciones y variaciones en este periodo largo de tiempo, pero vamos a mirar el comienzo y el final, ¿no? Si es algo que crece o algo que decrece. Por ejemplo, una empresa puede decir, esperamos un crecimiento de un 5% en 10 años. El componente cíclico son fluctuaciones en forma de onda alrededor de la tendencia esta que estamos hablando a largo plazo. Mientras que el componente estacional son aquellos componentes que observamos año tras año y que tienen relación con el clima o con la época, ¿sí? Compra de juguetes, útiles escolares, ropa, son todos esos elementos afectan estacionalmente los pronósticos, o los datos, mejor dicho, ¿no? Si nosotros sacamos de una serie de datos, sacamos la tendencia, sacamos el componente cíclico y el estacional, lo que nos queda es el componente aleatorio. Este componente aleatorio no se puede predecir, pero se debe seguramente a algún acontecimiento especial. Entonces, uno puede, si descompone de la serie de datos, saca el componente de tendencia, cíclico y estacional, seguramente va a encontrar alguna variación que se debe a algún acontecimiento particular. Bien, avanzamos un poco más entonces. La función del pronóstico, viéndolo como un proceso, vamos a tener entonces una serie de datos de entrada, donde es la alimentación al proceso, ¿sí? ¿De dónde sacan esos datos? Investigación del mercado,
historia de la demanda, publicidad, opiniones, entrevistas, consultas, todo eso forma parte de los datos de entrada. Después viene la acción de pronosticar, que va a tener algunas restricciones. Estas restricciones tienen que ver con la organización, cuáles son las políticas de la gerencia, qué recursos disponibles tiene la organización, cuál es la información del mercado y qué tecnología existe para poder pronosticar. No solamente hay que tener gente que sepa de pronósticos y conozca de pronósticos, sino también hay que tener determinadas herramientas informáticas para poder hacer pronósticos. Nosotros estamos viendo herramientas, planillas, son una muy buena herramienta las planillas de cálculo para poder pronosticar, pero también existen herramientas ad hoc, ¿sí?, para este tipo de actividad. Y finalmente lo que se obtiene es, como salida, es una demanda esperada por cliente, por producto y por región, en el caso que estemos hablando de la venta de algún producto, ¿sí? Muy bien. Si tienen alguna duda, ustedes me interrumpen y yo les aclaro, ¿sí? Bueno, entonces, otra clasificación que tenemos de los modelos cuantitativos son los modelos causales o de regresión o series de tiempo, que es lo que ustedes estuvieron viendo hasta hoy. La clase que viene vamos a ver los modelos causales de regresión. Serie de tiempos, la variable independiente es el tiempo. La variable dependiente son las cantidades, los datos de esos elementos que queremos conocer cómo van a seguir siendo en el futuro. En los modelos causales, los modelos de regresión, lo que vemos es el comportamiento de una variable independiente, que no necesariamente es el tiempo, y cómo incide esa variable independiente en la variable dependiente. Ejemplo que ya hemos dado, por ejemplo, el costo de un determinado producto y las ventas, ¿sí? Si sube el precio, seguramente las ventas van a estar decreciendo. Eso es una relación, una correlación. Lo que se estudia también es cuánto de esa variable independiente explica el comportamiento de la variable dependiente. Y para eso nos vamos a valer de algunos coeficientes, el coeficiente de regresión y el de determinación. Los modelos de serie de tiempos, entonces quedamos en que había que tomar los datos, observarlos, ¿sí? Cuando observemos esos datos vamos a encontrarnos con una demanda estacionaria, que es la primera que ustedes ven aquí, donde fíjense que hay valores por encima y por debajo de una línea recta, pero en definitiva cuando promediamos valores encontramos algo que no varía ni de forma creciente ni de forma decreciente. Eso se llama demanda estacionaria. En el caso de una demanda con tendencia, fíjense que también hay valores por encima y por debajo de la línea de tendencia, pero tiene, en este caso que estamos viendo, tiene un sentido creciente. Pudo haber sido al revés, ¿no? O sea, en el sentido decreciente. Y en el caso de una demanda con estación, fíjense, es una demanda estacionaria, pero con un componente estacional. Vean ustedes que acá llegó un máximo, llega un mínimo, llega un máximo, llega un mínimo. Fíjense que esto se debe a variaciones debidas, por ejemplo, al clima o a la época del año. Demandas con estacional. Y después tenemos una combinación entre estacional, que es la última que vimos, con tendencia. Y es esta última que está acá. Estacional más tendencia. Siempre estamos poniendo el ejemplo de tendencia creciente. Puede ser también decreciente. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es estudiar estos datos, analizarlos, y a partir de los datos que ustedes observan, van a seleccionar los modelos de series de tiempos más adecuados. En el caso
de tener un patrón estacional, como este que está acá, el primero. Lo que más suele utilizarse es promedio móvil simple o suavización exponencial simple. Cuando hay un patrón con tendencia, se puede usar regresión lineal simple o suavización exponencial doble. Cuando tenemos patrón estacional más tendencia, la combinación, lo que suele utilizarse es suavización exponencial triple. Entonces, a lo que ya ustedes conocen, entonces, como modelos determinísticos, cuantitativos, esto lo que nos está diciendo es en qué caso utilizamos cada una de estos modelos, ¿sí? Puede ser también que esto es una conveniencia que se observa a partir del comportamiento de los datos, pero puede ser también que utilizando distintos valores de alfa y combinando distintos métodos, podamos encontrar una mejor respuesta a nuestro pronóstico, un mejor pronóstico, ¿sí? Siempre hay que estar revisando y siempre hay que estar controlando lo que venimos pronosticando, ¿sí? Bien, bueno, me parece importante resumirles esto de pronósticos para que a ustedes les quede más claro. Esta presentación no está subida en la página de la materia, lo hace también para observar. Y les quería agregar algo más, a ver si podemos ver, también tienen la página, les voy a cargar las fórmulas que estamos utilizando. No sé, Clara, si ellos las tienen ya, o las distintas fórmulas, o las toman las pueden tomar de la presentación, o Sí. a ver si... Sí, de lo que estuvimos viendo está en los cálculos de la planilla, y aparte les hice un pequeño resumen introductorio, que ahí también están las fórmulas. Ah, perfecto. Pero si vos se las querés dejar... Sí, se las puedo, a ver si las tengo por acá. Creo que lo tenían descargas. A ver, un minuto. Que hasta el drive. ¿Las fórmulas no estaban en la plataforma ya subidas? Creo que sí, pero ahora le agregué algunas más. Le agregué bien. algunas coeficientes para la clase que viene. Les agregué algunas. A ver, ahí voy a compartir. Ahí están viendo, es un Word. Sí. Fórmulas de pronósticos, promedio móvil, de n periodos. Esta es la fórmula que vieron recién en la práctica. Suavización exponencial simple, con la constante de suavizamiento alfa, que varía entre 0 y 1. Por ahí puede ser que algún término tengan otra letra, pero bueno, la forma es la misma, ¿sí? Por ahí cambia la denominación. Acá tenemos la demanda del periodo anterior, 1 menos alfa, y el pronóstico del periodo anterior. Este es el pronóstico del periodo que estamos analizando, ¿sí? Lo importante acá, poder determinar el primer dato histórico, el promedio de toda la demanda por medio de los... O sea, para arrancar, cuando el primer valor no tenemos de valor anterior, se puede tomar el primer dato histórico que tenemos, los promedios, o promediar 4 valores, ¿sí? Suavización exponencial doble, esta es la expresión. ¿Pudieron ver, Clara, algún ejercicio de suavización exponencial doble? Sí. No, doble no. Ah, ok. No, bueno, podemos agregar alguno para la próxima clase. Sí. Donde podemos ver suavización exponencial doble. Acá se analiza un componente estacional, ¿sí? Y para poder
ir hacia el futuro algunos periodos. Número de periodos que estoy pronosticando hacia adelante, ¿sí? Alfa y beta son constantes de suavizamiento, varían entre 0 y 1. Alfa suaviza el componente estacionario y beta suaviza la tendencia de la recta de regresión, ¿sí? Acá está, de la recta de regresión. Bien, y bueno, esta es la ecuación. Es muy sencillo también, se trabaja de la misma forma que con la suavización exponencial simple. El error del pronóstico, entonces, el error medio, qué tan centrados están los pronósticos de los originales, la sumatoria del error, la desviación absoluta media, es el error en valor absoluto dividido el número de periodos considerados, el error medio cuadrático, sumatoria de regreso al cuadrado sobre t, hay otros coeficientes, el MAPE, que se llama errores de valores que representan la serie, es muy parecido, se basan en los mismos que los anteriores, fíjense que es el DAM, es la sumatoria del error dividido, sumatoria, después, bueno, tenemos algún ejemplo, ¿sí? Después lo podemos ver la clase que viene, el MAPE. Y valores bajos, estamos bien, valores grandes indican subestimación o sobreestimación, ¿sí? Otro que es la desviación estándar del error, que es el 1,25% del DAM, ¿no? De la desviación absoluta media. Y yendo ya, esto para serie de tiempos, análisis de regresión, tenemos el coeficiente de correlación simple, R, esta es la expresión. El coeficiente de correlación nos sirve para ver si tenemos una relación creciente, o con tendencia creciente, o con tendencia decreciente, porque se puede ver el signo de la relación. Y trabajamos con la ecuación de la recta, ¿sí? En el caso en que la observación que nosotros hacemos de los puntos nos dé una ecuación de la recta. Siempre volvamos a lo que hablamos antes, ¿no? A la observación. Tomar datos, condensarlos, agruparlos y observar. A partir de lo que observamos es lo que vamos a asociar, ¿sí? A una recta, a una logarítmica, a una cuadrática. Tenemos que ver bien a qué se parece para poder plantear esa ecuación. En el caso de una recta, que es lo más sencillo, por mínimos cuadrados podemos encontrar el valor de A y el valor de B, y después podemos pronosticar hacia adelante. El coeficiente de determinación R cuadrado, que está acá, esto es lo que agregué para esta clase, nos permite también definir qué porcentaje de la variable independiente está explicando el comportamiento de la variable dependiente. Si este R cuadrado es un valor de 0,86 o de 0,90, vamos a suponer, vamos a decir que el 90% del comportamiento de la variable dependiente está explicado por esta variable independiente, ¿sí? Podemos usar otros, y el 10% ¿quién lo explica? Entonces, o el 15% que falta. Entonces podemos buscar otras variables y ver si se puede completar la información. Lo más conveniente es que estas variables independientes no sean colineales entre sí, quiere decir que la variación de una de ellas no incida sobre la otra. Ambas tienen que incidir sobre la variable dependiente, pero no entre ellas. Eso se llama colinealidad. Finalmente, vamos a estar pronosticando con la ecuación de una recta, donde la obtención de los valores de A y B se va a hacer por mínimos cuadrados. Bien. Bueno, ya estamos en 8:30, ustedes tienen que ir a la otra clase. La clase que viene, entonces, continuar viendo algunos ejemplos de regresión y correlación,
y algún método de atenuación exponencial doble para ir cerrando ya con pronósticos. Si queda tiempo, empezamos a ver el tema siguiente y bueno, de la actividad, ¿sí? que proyectemos. Así que bueno, por mi lado, Clara, yo no tengo otra cosa para hoy, ya estamos medio sobre la... Ya está, pobre, cansado. Sí, así que Le digo, sí, terminan esto y tienen que entrar en otra, ¿no? Así que bueno. sí, vienen de seguidilla, así que Vienen de nada, temprano. los dejamos Bueno, que puedan continuar con las clases y bueno, gracias por la atención y nos vemos el lunes que viene. bueno, muy bien, gracias a todos. Sí, profe. Buenas noches. Chao. No, profe, Adiós, nos vemos. profe, buena semana. Chao, chao. Chao.